de logaritmo de x. Pues eso sería como el límite. Esto es igual al límite cuando y tiende a 0 por la derecha. Ahorita le pongo de, si hacemos x igual a 1 sobre y entonces nos queda y por el logaritmo de 1 sobre y. Eso es igual a esto. Y ahora, ¿a qué es igual esto? ¿A qué es igual esto? Por las propiedades del logaritmo, esto es igual a lo mismo. Logaritmo de 1 sobre y es igual a ¿qué? ¿Quién me dice? Pues es logaritmo de 1 menos logaritmo de y. O sea que esto es igual a menos y logaritmo de y. Entonces nos queda esta relación. Y entonces, caray. Sí, cuando y tiende a 0, ¿cuánto vale este límite? Este límite es de la forma 0 por infinito. Y el y tiende a 0. Entonces esto es 0 y logaritmo de y tiende a menos infinito. Entonces, bueno, pues le pueden aplicar L'Hopital. Para aplicar L'Hopital lo tienen que expresar en la forma, bueno, aquí vamos a ver las condiciones de la regla del L'Hopital. Bueno, a ver si aplica este teorema. Dice que pongamos esto como este producto, como un cociente. Tenemos que verlo como un cociente primero y luego calcular sus derivadas. Entonces, tenemos que ver que y logaritmo de y, el signo menos no importa, después lo consideramos. Entonces, esto lo tenemos que ver como un cociente. Entonces, bueno, esto lo podemos ver como logaritmo de y como 1 sobre y, ¿no? Y si y tiende a 0 por la derecha, pues entonces 1 sobre y tiende a 0 por 1 sobre y tiende a infinito. Entonces estamos en esto ya se cumple.
la G la tenemos que tomar como 1 sobre Y. Ajá. Y luego, ¿cuáles son las otras condiciones? Bueno, pues aquí tomamos derivadas, o sea que G es 1 sobre Y. F va a ser logaritmo de Y ya se cumple esta condición. No se cumple esta, pero sí se cumple esta. ¿Sí? Entonces nos quedamos en este caso. Y ahora pues tenemos que calcular el cociente de las derivadas y ver si esta condición se cumple. ¿Sí? Entonces esto, por acá lo hago. Bueno, entonces me regreso a donde estábamos. Entonces ya sabemos que G lo tomamos como 1 sobre Y. Y bueno, lo voy a usar aquí para checar las hipótesis. Entonces, no, si no puedo necesitar checar algunas. Entonces ahora aplicamos F'. F', ¿quién es? Entonces esto ya es igual a F sobre G. F sobre G. O sea que F es logaritmo de Y. Entonces F de Y es logaritmo de Y. F' es 1 sobre Y. Y G' es igual a 1 sobre Y. Digo, a menos 1 sobre Y cuadrada. Entonces, ¿cuál es el límite de F' sobre G'? Nos quedaría, el cociente, nos quedaría que, o sea que nos queda F' sobre G', es igual a menos Y, haciendo álgebra. Y como el límite cuando Y tiende a 0, pues es trivialmente 0, entonces esto tiende a 0. Entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital y concluir G' es menos 1 sobre Y cuadrada y esto no se anula cuando estamos a la derecha de 0. En 0 sí se indetermina, pero antes de llegar a 0, esto nunca es 0. Eso es lo que dice esta condición. Esta condición se cumple cuando L es igual a 0. Entonces podemos concluir que este límite tiende a 0. Entonces, usando la regla del L'Hopital y haciendo ese cambio de variable, nos regresamos.
O sea que esto, por lo que acabamos de decir, esto es 0. Pero esto es exactamente lo mismo, o sea que esto es 0, ¿sí? Entonces, bueno, vean la diferencia entre las expresiones. Aquí es x tendiendo a infinito, aquí es y tendiendo a 0 por la derecha, ¿sí? Es casi lo mismo, pero noten que aquí les queda y aquí les queda 1 sobre x. Bueno. Bueno, entonces, básicamente por lo que les acabo de decir, por este cambio de variable, por este cambio de variable es que se cumple esta igualdad, ¿sí? O sea, como se razona ya más formalmente, bueno, pues supongamos que esto es cierto, y hacemos y igual a 1 sobre x, y igual a 1 sobre x o x igual a 1 sobre y entonces si x es mayor que n, 1 sobre y es menor que 1 sobre n, pero 1 sobre n es menor que delta. Entonces simplemente al hacer x igual a 1 sobre y aquí, entonces el que x tiende a infinito quiere decir que 1 sobre y tiende a 0 quiere decir que y tiende a 0 por la derecha, ¿sí? Entonces aquí sustituimos x igual a 1 sobre y entonces nos queda f de 1 sobre y. Aquí podemos tomar f de 1 sobre y al hacer esta sustitución. Pues nos queda esta expresión. Como nada más estamos cambiando el nombre de la variable, pues esto sigue siendo cierto. ¿Y cuándo se cumple esto? Pues cuando, como les dije ya, cuando esto es cierto, porque si x es mayor que n, pues entonces y es menor que 1 sobre n, pero y es menor que delta. Entonces aquí es cuando y es menor que delta. Entonces, si y es menor que delta, pues entonces ya se cumple esto. Pero eso es lo que significa este límite. Aquí le tienen que poner y igual a 1 sobre x, ¿no? Entonces, por eso tenemos que esto implica esto. Sí, solamente sí, esto es esta x tendiendo a infinito es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y análogamente cuando toman x tendiendo a menos infinito, pues tenemos esta relación. Bueno,
Y bueno, límites infinitos. ¿Qué significa eso? Bueno, que para toda n, este pasa a ser, ya no es epsilon, sino ahora es una n mayúscula arbitrariamente grande. Existe un delta y de tal forma que en este intervalo f de x es mayor que n. Entonces, otra vez gráficamente es sencillo entender qué significa eso. Aquí está B. Entonces, que aquí, que el límite cuando x tienda a B por la izquierda sea infinito, más infinito, significa que la gráfica se va a pegar al x igual a b, va a ser una asíntota para la gráfica. Entonces esto, la gráfica se tiene que ver como algo que se dispara, ¿no? Cerca de x igual a b. Entonces también va a ser una asíntota x igual a b para la gráfica de la función. Entre más se acerquen a b, pues más grande va a ser el valor de la función f en esos puntos. Entonces, bueno, esto sería y igual a f de x. Entonces, ¿cuál es? Entonces, dado el n, aquí por aquí va a estar el n, aquí está el n. N puede ser arbitrariamente grande. Debe de ser arbitrariamente grande. O sea, dado el n, no importa qué tan grande sea, ¿qué es lo que dice esto, esta condición? Que después de n, el valor de la gráfica, el valor de la función, tiene que ser mayor que n, o sea que la gráfica tiene que estar por encima de y igual a n. Es lo que dice esta condición. Y ¿bajo qué condición esto debe de suceder? ¿Bajo qué condición? De que estemos suficientemente cercanos al valor b. O sea, esa delta lo único que nos está diciendo, como delta en general va a ser muy pequeña, quiere decir que estos valores ya van a estar muy cercanos al valor b. No, ninguno de ellos va a ser b, pero sí van a ser arbitrariamente pequeños.
o suficientemente pequeños, suficientemente cercanos al valor B. El límite por la derecha de un valor A, pues es similar. Y escribimos que el límite por la izquierda de la función f en x igual a b es infinito. O el límite por la derecha es infinito. Si aquí está el valor a, pues va a suceder lo mismo, nada más que ahora vamos a tomar valores a la derecha del valor a. Y pues la gráfica se tiene que ver ahora se tiene que ver pues más o menos así, ¿no? Bueno, entonces pues esto, o sea que lo único que deben de entender que esta n pues la n y la delta están relacionadas, ¿sí? Dada la n, tiene que existir la delta, ¿sí? Existe la delta. De tal forma que la gráfica de la función ya esté por encima del valor n, o de la recta y igual a n, ¿no? Esta sería la recta y igual a n, entonces su gráfica tiene que estar por encima. A partir de que no estemos más alejados o de que la x que elijamos esté a una distancia menor que delta del valor a y a la derecha de a. Eso es lo que significa esto. Y entonces esto es lo que significa esto, ¿sí? Y lo mismo pasa si en lugar de ser el límite más infinito, consideramos, bueno, el límite es menos infinito por la izquierda o por la derecha, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en el caso de una función racional? ¿Qué pasa en el caso de una función racional? Bueno, pues tomemos el límite. Entonces tenemos un polinomio de grado n y aquí es de grado m. El denominador es de grado m y el numerador es de grado n. Entonces factorizamos, hacemos cálculos y factorizamos x a la m en el denominador y nos queda x a la menos m, y aquí nos queda pues esta expresión.
Cuando multiplicamos todo esto por x a la m, pues nos vuelve a quedar esto. O sea que lo estamos poniendo, lo factorizamos. Y cuando factorizamos x a la n, pues nos queda esto. Entonces, simple álgebra nos lleva a esta igualdad. Ahora, ¿cuál va a ser el límite de esto? Entonces, lo que debemos de notar es que el valor del límite en más menos infinito depende del factor de este factor. ¿Por qué? Porque en cualquier otro caso, bueno, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a infinito o a menos infinito de todo esto? Pues cada uno de estos términos en infinito tiende a 0. Porque esto es un número, es 1 sobre x, o 1 sobre x cuadrada, o 1 sobre x cúbica, etcétera. Entonces, cada uno de estos tiende a 0. Entonces, el límite de un cociente, pues es la suma de los límites y nos queda que el límite de esto, de todo esto, es a n sobre bm. Y estamos suponiendo que a n y bm determinan el grado de los polinomios. Entonces, por definición, pues tienen que ser distintos de 0, si no el grado sería más pequeño. ¿Sí? Entonces, estamos suponiendo que a n y bm son distintas de 0, entonces esto tiende al valor a n sobre bm. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que ver es a qué tiende esto. Bueno, entonces, si m es mayor que n, pues este exponente es negativo. Entonces, n menos m es negativo en este caso y por lo tanto tiende a 0. En este caso, pues esto es 1. Entonces, n menos m en el otro caso es igual a 0. Entonces, esto es una constante, es 1. Esto es 1. En este caso. O sea que esto es 1. Entonces ya no afecta al límite. ¿Y qué pasa cuando m es menor que n? Cuando m es menor que n, ¿qué pasa cuando x tiende a infinito? Pues no importa que ¿qué pasa cuando n menos m es mayor que 0? ¿Qué va a pasar? Pues entonces, y x tiende a infinito, pues x a la n menos m es como
x o x cuadrada o x cúbica, pues eso, ese límite es infinito, ¿sí? Y si x tiende a menos infinito, pues da lo mismo. También tiende a más infinito. Por ejemplo, menos x al cuadrado, pues se vuelve positivo. Es por la razón por la que aquí se vuelve más infinito. ¿Sí? ¿Y qué pasa aquí cuando n menos m es impar? Aquí está mal. Bueno, aquí es más menos, ¿no? Se dividen los casos. Si x tiende a infinito y n menos m es impar, pues x al cubo, cuando x es positivo, pues sigue siendo positivo, x al cubo. Entonces, cuando x tiende a más infinito, la función racional tiende a más infinito. Por ejemplo, n igual a 3 y n igual a 4 y m igual a 1, pues entonces nos quedaría x al cubo. Y cuando x tiende a infinito, de x al cubo, pues sigue siendo más infinito. Pero ¿qué pasa si x tiende a menos infinito? Entonces le debemos de poner aquí menos infinito, ¿sí? En todos los demás casos siempre es positivo. Bueno, es esto, no hay dos casos aquí. En los anteriores, en este sí hay dos casos. Cuando x tiende a infinito, pues va a ser más infinito, y cuando x tiende a menos infinito, pues va a ser menos infinito. Entonces, bueno, pues eso es. Y bueno, eso ya termina la discusión de los límites al infinito y límites infinitos. ¿Sí? Mm, no, ¿alguna pregunta? Bueno, vean, bueno, estos ejemplos ya los vimos. Bueno, ahora, a ver, algún bueno, pues vamos a ver las funciones. Sí, exacto, hasta aquí, hasta esta página, hasta antes de funciones convexas. O sea, regla del L'Hopital, fórmula de Taylor, máximos y mínimos e integración, ¿sí? Bueno, de integración, bueno, vamos a recalcarlo. De integración son este tipo de ejercicios que mencioné, que de todas formas los voy a
Vamos a puntualizarlo. Entonces, un ejercicio como el 9, el 8, el 4, dar un argumento de por qué esta función es integrable. Nada más hay que aplicar un teorema visto en clase, o lo pueden probar directamente, dar un argumento por qué esta función tiene que ser integrable, o es Riemann integrable. Sí, o sea, por ejemplo, calcular una integral de este tipo. Aquí el detalle nada más es saber integrar a trozos, ¿sí? Y luego estos dos ejercicios. Entonces, de este capítulo son este tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces, de este capítulo son ese tipo de ejercicios. Ya los añadiré en la plataforma al rato. Y de estos ejercicios, pues sí, derivación, máximos y mínimos, fórmula de Taylor y regla del L'Hopital. O sea, derivación, fórmula de Taylor, o sea, máximos y mínimos, fórmula de Taylor y regla del L'Hopital. Ajá. Pero bueno, ya les pondré explícitamente los ejercicios, ¿sí? Entonces, veamos si aplicamos a ver, en los ejercicios. Sí, en los ejercicios hay varios de L'Hopital. Y bueno, veamos este ejercicio de graficación, aunque no va a venir graficación. Pero lo que sí puede venir es una aplicación de calcular un máximo o un mínimo, ¿sí? Dice, entonces, deben de entender cuándo tienen un máximo o un mínimo. Aquí ya en este teorema vimos cuándo es un máximo o cuándo es un mínimo. Se los remarco porque es bueno que lo entiendan bien, porque eso sí se los voy a pedir. ¿Dónde está? Es el primer teorema que vimos. Este teorema, ¿no? Bueno, este es un caso. Este es. No, aquí es otro anterior. Sí, este. Entonces, deben de entenderlo. Entonces, tenemos que la función tiene derivada hasta orden 2k. Bueno, generalmente k es igual a 1.
cuando se aplica, ¿sí? Entonces piensen en el caso k igual a 1. Entonces, ¿qué debe de suceder? Que su primera derivada tiene que ser 0 en un punto C del dominio del dominio de la función. Y entonces debe de suceder que, además, que f' es distinta de 0. O sea que si f' de C es 0, bueno, a eso se le llama un punto crítico, ¿no? Y si f' es distinto de 0, entonces el teorema les dice que es un extremo local. O sea, o es un máximo o un mínimo local. ¿Qué significa eso? Bueno, pues deben de entender que... ¿Dónde está la gráfica? ¿Dónde está esa gráfica? Aquí está. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que si f', que si f' es positivo, bueno, lo pueden deducir, o sea, si se les olvida fácilmente como a mí, cómo debe de ser el comportamiento de la... Imaginemos que aquí, en este punto crítico, esto es C, ¿qué debe de suceder para la primera derivada? Pues la primera derivada, pues primero es positiva porque va creciendo. Y en este punto, este es el valor C, pero esta es la gráfica de la derivada. Esto significa que la función f es creciente, o sea que f' es positiva y luego se hace 0 en el punto crítico y luego pasa a ser negativa. ¿Pero qué significa para la segunda derivada en el punto C? Pues que f', ¿cómo es el comportamiento de la derivada? Y si, bueno, asumamos que tenemos un máximo, en este punto, la función tiene que ser, la derivada de esta función, ¿cómo tiene que ser? Pues va decreciendo, Entonces f', esto es f', y ahora f', ¿cómo debe de ser el comportamiento? F', en este punto C, pues aquí va decreciendo la función, entonces f' en C, pues tiene que ser negativa. Porque f' tiene que, como se ve la función, f' en C tiene que ser negativa, ¿no? O sea, para que f' sea decreciente aquí, f' tiene que ser negativa alrededor de este punto al menos.
alrededor de C. Bueno, vamos a comprobarlo con lo que dice el teorema que estamos viendo. Creo que ya me pasé. Sí, aquí dice. Esto, la segunda derivada tiene que ser menor que cero. ¿Por qué? ¿Qué implica eso para el dibujo que estábamos viendo? O sea, yo razoné al revés. O sea, si sabemos que tenemos un máximo local y sabemos que F y F' y F'B', aquí lo importante es que son continuas. O sea, yo razoné al revés. El teorema les afirma que si esto se cumple, entonces tenemos un máximo local. Bueno, pero para recordarse esto, ¿cómo pueden razonar? Bueno, supongamos que tenemos un extremo local. Entonces aquí tenemos un máximo local. Entonces, bueno, voy a regresarme. O sea, el teorema les no razona así, digamos que no se razona así. O sea, ahí ese teorema dice condiciones suficientes para que tenga un extremo local. Pero ustedes pueden razonar de otra forma. Bueno, ¿qué pasa cuando hay un extremo local? Bueno, también ahorita les voy a... Sí, o sea, aquí estamos razonando diferente. ¿Qué pasa? El teorema les dice local cuando tal cosa sucede. Bueno, pero para llegar a deducir las condiciones de ese teorema, uno puede razonar así. ¿Qué pasa cuando tenemos un extremo local? Bueno, pues aquí la derivada es positiva y luego es negativa. O sea que la derivada de esta función cerca del valor C se tiene que comportar así. Y por lo tanto, como f' tiene que ser decreciente, por la figura que estamos haciendo, pues f'B' de C tiene que ser f'B', para que f' sea decreciente, f'B' tiene que ser negativa. O sea que f'B' en C tiene que ser negativa. Entonces, bueno, de ahí concluimos que por qué el teorema nos da esa conclusión o nos pone esa condición. O sea, este razonamiento que acabo de dar, pues nada más no es totalmente riguroso porque nada más estoy haciendo dibujos. Pero nos da una idea de por qué esto es cierto. O sea, y además el teorema dice lo contrario. O sea, nosotros partimos de que en nuestro razonamiento nosotros estamos partiendo de que ya tenemos un extremo local, un valor máximo.
el teorema razona diferente en el sentido de que primero da las condiciones y luego nos dice que esas condiciones implican que tengamos un extremo local. Aquí lo que deben de entender es que no es un sí, solo sí. O sea, si tenemos estas condiciones junto con la del inciso I, entonces tenemos un extremo local. Pero no nos está diciendo, van a tener un extremo local, sí, solamente sí, se cumplen estas condiciones. Eso no está diciendo el teorema, ¿sí? Deben de tener cuidado. O sea que si se cumplen estas condiciones, pero no les está diciendo que van a tener un extremo local, sí, solamente sí se cumplen estas condiciones. O sea, unas condiciones. Sí, es que me llamaron. Entonces, si tienen estas condiciones, tienen un extremo local, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Pero puede haber otros casos donde no se cumplan estas condiciones y de todas formas vamos a tener un extremo local. Por ejemplo, la función menos valor absoluto de x, esta función f igual a f de x igual a menos valor absoluto de x, no cumple estas condiciones y sin embargo tiene un extremo local en x igual a 0. ¿Sí? ¿Cuál es la gráfica de esta función? Pues la gráfica de esta función es así. Entonces esto es y igual a menos x menos valor absoluto de x. Digamos que estas condiciones son más ideales, ¿sí? Estas condiciones son más ideales. ¿En qué sentido? En que tenemos que f', f'b' son funciones derivables. Aquí esta función f' no existe en x igual a 0 y f'b' pues tampoco existe en x igual a 0. Entonces digamos que estas condiciones son más ideales, más bonitas, digamos, que los casos donde la derivada no existe. Bueno, entonces aquí pues ya tienen la condición para que sea un máximo local o cuando sea un mínimo local, ¿sí? Y bueno, pues este caso es muy general, pero en la práctica se utiliza para k igual a 1. O sea, si la primera derivada, o sea, si
Si tenemos un punto crítico, otra forma de escribir este teorema es decir, si C es un punto crítico y f' de C es negativo, pues entonces tenemos un máximo local. Si f' de C es positivo, entonces tenemos un mínimo local. Bueno, entonces pensando en eso, pues ya pueden determinar cuándo tienen un máximo o un mínimo local. Entonces, entonces, por ejemplo, pueden determinar el máximo y el mínimo de una función en un intervalo AB. Entonces, como ejercicio podría venir, les doy una función AB y les digo determine, y bueno, tenemos una función F continua en el cerrado y derivable por lo menos 2 veces en el abierto. Entonces, ¿cómo encuentran el máximo y el mínimo? ¿Cómo encuentran? Y les digo, determina el valor máximo y el valor mínimo. ¿Cómo deben de razonar? A ver quién me dice. ¿O cómo pueden razonar? ¿Cómo pueden razonar? A ver quién me dice eso, ya lo deben de saber desde cálculo diferencial 1, cómo se debe hacer ese ejercicio. Bueno, suponiendo que f es derivable, bueno, lo primero que entre qué valores debe de estar el valor máximo y el valor mínimo. Pues deben de calcular f de A, f de B, y luego qué otros valores. ¿Qué otros valores? No, bueno, f, más bien calcular f' de x, ¿no? O sea, ¿qué ecuación deben de resolver? F' de x igual a ¿qué? Pues hallar los puntos críticos, ¿no? F' de x igual a 0. Pero eso significa resolver esta ecuación. Y luego, ¿entre qué valores está el valor máximo y el valor mínimo? Bueno, resuelven esta ecuación y digamos que las soluciones a esta ecuación son x igual a x1 o sea, no sabemos cuáles sean. Bueno, ya dada la f, pues la idea es de que puedan resolver esta ecuación. O sea, xn.
supongamos que esta ecuación tiene n soluciones. Entonces, ¿de dónde van a encontrar los valores extremos de la función f? Ya que tenemos estos valores, ¿qué es lo que hacemos? ¿En dónde están los valores extremos? Bueno, entonces, o sea, en este caso, para esta figura que pinté, ¿cuáles son estos valores? Pues aquí estaría x1. O sea, estos son, ¿cómo se llaman estos puntos? ¿Cómo se llaman estos puntos? ¿Eh? Exacto. Entonces aquí tenemos x1, x2. Aquí tenemos x3. Y bueno, ya no pinto este x4. Entonces, bueno, al menos en la figura tendremos n igual a 4, 4 puntos críticos. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿En dónde están los valores máximos y mínimos de esta función en este intervalo? O sea, como, pues simplemente evaluamos en f de x1 y los vamos acomodando. Si f de a es menor que f de x1, pues los vamos acomodando y así hasta comparar los valores en los puntos críticos, ¿no? Y los ordenamos de mayor a menor. Aquí ni siquiera tenemos que saber si es máximo o mínimo. Ya simplemente al evaluar y compararlos con estos, los vamos ordenando y decidimos cuál es mayor, cuál es el más pequeño y cuál es el más grande. Y eso nos da el valor máximo y el valor mínimo, ¿sí? Bueno, eso es con respecto a aplicación de este teorema que estamos hablando, ¿sí? Entonces, bueno, les puedo preguntar, bueno, ¿cuál es un maxi? Aquí les podría poner, en este ejemplo les podría decir, ¿dónde quedó? Les podría decir, ¿dónde quedó? Les podría decir, preguntar, determine cuáles son máximos y cuáles son mínimos. De estos les puedo preguntar, determine cuáles de estos valores son máximo local o mínimo local, ¿sí? Bueno, entonces eso respecto a este teorema, ¿sí? Respecto a este teorema, pues en la práctica se aplica cuando k es igual a 1, o sea, para la segunda derivada.
Ese es el criterio de la segunda derivada, ¿no? Bueno. Bueno, y también preguntaría de la regla del L'Hopital. Aquí sí, de la regla del L'Hopital hay algunos ejercicios en la lista de ejercicios. Aquí límites al infinito y límites infinitos, pues quizá lo puedan aplicar como lo puedan aplicar como en el caso de este límite, ¿no? O sea, vimos que este límite es lo mismo que este límite, haciendo un cambio de variable, ¿sí? A veces es más fácil de entender límite cuando y tiende a cero que límite cuando x tiende a infinito, ¿no? Entonces, a veces es bueno aplicar este cambio de variable para tener un límite en cero en lugar de un límite en infinito, ¿sí? Bueno, es más fácil de entender el límite cuando y tiende a cero que el límite cuando x tiende a infinito, ¿no? Nada más deben de tener cuidado de saber sustituir bien, pues, x igual a 1 sobre y ver cuál es la expresión que les queda, ¿no? Bueno, entonces, eso sería de límites al infinito, pues es aplicar la regla del L'Hopital, ¿no? Luego de este teorema, pues nada más es algo teórico. Aquí está la regla del L'Hopital, pues se deben de... Lo que les voy a pedir es que cuando apliquen la regla del L'Hopital, pues verifiquen que aquí, como lo hicimos en este caso, verificamos que se cumplen las condiciones de la regla del L'Hopital. Entonces les voy a decir, a preguntar en qué caso están, en el caso I o en el caso 2I, porque no nada más se trata de que sustituyan, tomen límites y no me digan cuáles son las hipótesis, si se están cumpliendo las hipótesis, ¿eh? Entonces, en los ejemplos, los ejercicios que están, pues deben de decir, ¿estamos en el caso I o estamos en el caso 2I? Ya aquí, bueno, aquí noten que B puede ser infinito. Aquí se dice el teorema, donde B puede tomar el valor infinito, ¿sí? Entonces, ya sea que lo tomen así o que hagan el cambio y igual a 1 sobre x, pues para que se reduzcan al caso del límite cuando x tiende a 0 o cuando y tiende a 0. Entonces, de esa forma o dejándolo así, poniendo aquí límite cuando x tiende a infinito o límite cuando y tiende a 0, mediante este cambio de variable, pues tienen que decir que si que todas las hipótesis se cumplan, ¿no? Ya sea el caso I o el caso 2I. Para este teorema y los ejemplos que vienen ahí en los ejercicios. Y bueno, y calcular un desarrollo de Taylor, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí están los ejercicios y en el transcurso de
hoy y mañana les pondré los ejercicios, ¿sí? Les pondré los ejercicios o sea, añadiré algunos más, ¿sí? De los que ya les dije. O especificaré más el tipo de ejercicios que vendrán en el examen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, pues aquí le dejamos. Este, sí, si tienen alguna pregunta, incluso en el fin de semana, pues pregúntenme, o con Luis. El chiste es que sepan hacer los ejercicios de la tarea, ¿no? Para presentar el examen el miércoles. Bueno, por mi parte es todo. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, entonces por mi parte mm, ya terminamos. Entonces nos vemos. Bueno, nos vemos por la plataforma y pues envíenme sus dudas si es que las tienen o con Luis. Que estén bien, hasta luego.